¿Qué tal, mis queridos hermanos? Tanto tiempo, de seguro que nos extrañamos mutuamente. Así es, la séptima entrega trae hoy un tema muy controversial para todos los hermanitos separados. ¿Cuál es el tema? El purgatorio. Un tema que, a decir verdad, tiene la raíz del problema de la discusión sobre la salvación, que termina desencadenando en si existe o no un lugar luego de la muerte donde las almas purgan ciertos pecados antes de entrar al cielo, y en un debate en el cual entran en juego muchas cosas: la salvación, el perdón de los pecados, el pecado en sí mismo y en parte incluso hasta la relación con Dios. Todo ello termina centralizado en el purgatorio. Pero el purgatorio vendría a ser como un pequeño tallo verde que tiene unas raíces largas y profundas en este conflicto. Es como lo visible, aparente, es lo primero que se ve a simple vista. Habría que escarbar para ver todo el problema. Por lo tanto, el debate en sí es mucho más extenso, pero como es de costumbre, solo voy a responder a lo que dice Grace. Les recuerdo que la finalidad de esta serie no es convertir herejes, apóstatas o paganos, sino dar a conocer, y en muchos casos, y hasta de cierta manera justificar ciertos aspectos de la doctrina católica, que hermanos como Grace, que no entienden o no saben de dónde sale. Bueno, tampoco se matan investigando, ¿no? Dejémonos de divagar. Purgatorio, ¿qué es? Vamos al mataburro de la fe católica. Catecismo. 3. La purificación final o purgatorio. 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. 1031. La Iglesia llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. San Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el futuro. 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de oración por los difuntos, de la cual ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que eran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beática de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de nuestras ofrendas por los muertos? Les lleven un cierto consuelo. No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Siempre es fundamental que vayamos primero a la definición para saber qué estamos hablando. Por eso cito el catecismo. Bueno, vamos a ver lo que dice Grace. Acá está la placa. Lo primero que dice es que es una doctrina añadida por la ICAR. Bueno, como todo dogma de fe, no es del todo cierto esta acusación que hace Grace. Si bien como dogma fue formulado desde los concilios de Florencia, de León y de Trento, ya de muy temprana época de la Iglesia se tenía y se sabía lo que era el purgatorio. Como lo podemos ver que ciertos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Juan Crisóstomo y San Agustín, desde los orígenes de la Iglesia, que se conmemoraba a los muertos y se oraba por ellos. ¿Tiene sentido esta práctica si no existe el purgatorio? No. ¿Por qué? Porque el santo, es
el que está en el cielo con Dios, ya no le hace falta nada. El alma del que fue al infierno está condenada a estar ahí. Solo tiene sentido si esas almas se encuentran en el purgatorio. O como se puede observar por los padres que cité, es contemporáneo al dogma trinitario, por ejemplo. La pregunta lógica sería: ¿por qué no salieron juntos estos dogmas con respecto al trinitario? Siempre que los dogmas se promulgan, cuando la iglesia lo promulgan, a decir verdad, es cuando aparecen herejías. Si no hay herejías, no hace falta el dogma. Esto se puede demostrar con casi todos los dogmas. Y un ejemplo más claro que está en el video que hice sobre el segundo anexo de la Santa Tradición, que habla de la promulgación del dogma trinitario y de la cristológica. Antes de la promulgación del dogma no se tenía el dogma, pero se sabía lo que era la Santísima Trinidad y lo que era la cristológica. Con las herejías es donde surge necesario, donde urge la necesidad de hacer el dogma si nadie se confunde. Lo segundo punto que dice es: la palabra dice que cuando un santo muere va directo al cielo. Bueno, como primer punto me agradaría que pusiera la cita bíblica. Como segundo punto, no es ninguna novedad. Santo es el que está en gracia plena con Dios, el que es amigo de Dios, como diría la catequesis para niños, el que hace su voluntad y por ende no tiene pecado. Esa persona va al paraíso directo. Sí, vaya novedad, es lo que la iglesia dice. Así que no sé a qué viene esa premisa. Caso contrario sería si me dijera: la Biblia dice que toda alma salva va al cielo directo. Ay, me gustaría la cita bíblica, porque lo puedo descartar con la Biblia muy fácilmente esta afirmación. Bueno, otro punto que dice es: no hay purgatorio, eso fue añadido después. ¿Después de qué? Esa sería mi pregunta. Tal este caso como el que podríamos utilizar con un ateo cuando se discute la existencia de Dios, más allá de que yo, vos, él, nosotros, vosotros, ellos crean o no en que si Dios existe, en que si el purgatorio existe, o cualquier cosa que diga la fe, que exista o no, es algo objetivo, no puede ser algo subjetivo. Por más que todas las personas del mundo no crean en Dios, no implica de que Dios no exista, porque Dios no es algo subjetivo. Lo mismo el purgatorio, no fue añadido después. Como concepto siempre estuvo, y es más, nos podemos apoyar en la Biblia, no solo en la tradición apostólica. Por eso lo dejo para más adelante. Algo importante a destacar, porque muchos protestantes creen que el purgatorio es una especie de segunda posibilidad, y nada que ver. El purgatorio surge de la misericordia infinita que tiene nuestro Dios. Aquellas personas que de otro modo se irán al infierno por tener al menos un pecado, van a purgarse de los pecados veniales y tienen por destino final el cielo. Voy a hacer un 2x1 y en vez de sacar un anexo, voy a poner este video citas bíblicas. Primero y fundamental: Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice? Nada impuro podrá entrar en ella. ¿Qué significa? Que en el cielo, la Nueva Jerusalén, van a entrar aquellos que no tengan pecado, ni venial ni mortal. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Aunque toda maldad es pecado, no todo lleva a la muerte. ¿Qué significa esto? Esta es la diferencia entre el pecado mortal y el venial. El mortal lleva a la muerte espiritual, por eso se llama pecado mortal. Muy bien. Mateo 12, 31-32. Por eso le digo que todo pecado o blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. Bueno, acá es más que claro que hay pecados que se perdonan en este mundo y otros que se pueden perdonar en el mundo futuro, si no el Señor no hubiese utilizado esa expresión. Para mí más que claro, por como lo dice el Señor, de que las blasfemias o los pecados, la blasfemia no deja de ser un pecado,
puede ser perdonado en este mundo o en el futuro. También sabemos que cuando se habla de el mundo futuro, está hablando de después de la muerte. Mateo 18, 34, 35. E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Dónde Dios pondría en manos de los verdugos a alguien que le debe, que tiene una deuda, que tiene un pecado, diríamos? ¿En vida? ¿Cuáles son los verdugos de Dios? ¿En el cielo? ¿En el infierno? Sin el purgatorio no tiene sentido. Los verdugos de Dios no están en este mundo. Lo más claro lo tiene el relato de Judas Macabeo para la expiación de los pecados de los muertos. Segunda de Macabeos 12, versículos del 42 al 45. E hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuviera del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado, y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Bueno, por ser un libro deuterocanónico lo dejé para el final. Estos son, a mi gusto, las citas más claras, pero no son las únicas. Dejo todo lo que investigué. El Nuevo Testamento hace referencia a 2 Macabeos. Por ejemplo, en Hebreos 11:35. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se le aplica este pasaje es a los mártires macabeos, que fueron torturados para conseguir la resurrección. Que eso está desde 2 Macabeos 7, versículos 11, 14, 23, 29, 36. 11. Y dijo con valentía: yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. 14. Y cuando yo estaba próximo a su fin habló así: es preferible morir a mano de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. 23. Pero sé que el creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes. 29. No teman a este verdugo. Muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. 36. Nuestros hermanos, después de haber soportado un breve tormento, gozan ahora de la vida inagotable en virtud de la alianza de Dios. Pero tú, por el justo juicio de Dios, soportarás las penas merecidas por tu soberbia. Lucas 12, 58 al 59. Cuando vas con un adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay similitudes entre 1 Corintios 15:29 con 2 Macabeos capítulo 12 versículo 44. A ver la similitud. Macabeos 44. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. En 1 Corintios 29. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? 1 Pedro 1:7. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de revelación de Jesucristo. Tobías 12:12. Cuando tú y Sara hacían oración,
era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. 1 Corintios 3, del 14 al 15. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien se libra del fuego. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí el video. Mañana pasado sale el último y después los anexos que sean necesarios. Que Dios los bendiga abundantemente. Se despide Pax Tecum.